Bienvenidos a Debate Abierto, el programa de Pablo Dugan, que le queda una semanita más de vacaciones, así que vamos a estar acompañándonos hasta la medianoche, y obviamente con este debate abierto que ha generado una semana, cantidad de debates se han generado, pero sin duda el que cautiva a la opinión pública, el que nos tiene a todos atados y estamos pendientes de cada novedad, es lo que venían tratando recién en el expediente, el crimen de Fernando Báez Sosa. Este crimen que uno dice, bueno, hace 3 semanas que ocurrió y que la justicia aceleró el proceso y me parece que va a pasos agigantados. Recordemos que la última novedad que se tuvo, más allá de conocer algunas pruebas que trascendieron, como por ejemplo videos, grabaciones, es que los 8 de los 10 quedan imputados, los 10 jóvenes quedan imputados, pero 8 quedan con prisión preventiva. Y me parece que vale la pena repasar los nombres, ya vamos a ahondar en el tema. Luciano Petrosi, Ayrton Virolaz, Matías Benicelli, Blas Sinali, Máximo Thompson, que es el máximo implicado hasta acá, Enzo Comelli, Ciro Pertossi también, y Lucas Pertossi. Recordemos que unos son hermanos y uno es primo de ellos. Y ellos van a continuar en la cárcel a la espera del juicio oral, así lo decidió el juez de garantías, que además cambió la carátula, le agregó algo que es muy particular y que ya vamos a estar hablando, que es la característica de alevosía. Recordemos que se liberó a Alejo Milanesi y también a Juan Pedro Guarino, que siguen procesados, pero en este caso van a seguir el proceso en su casa. Estas son las novedades, los videos, las imágenes que se han conocido, porque claro, se desencriptaron los teléfonos de ellos y obviamente se conocieron cosas y trascendió información y aportaron a la justicia cantidad de pruebas que obviamente hacen que el juez que está llevando adelante la causa, y obviamente con la acusación de la fiscal, esto se esté avanzando un paso agigantado. Y creo que todos que estamos pidiendo justicia, porque esta imagen que estamos viendo, estas imágenes que nos cansamos de ver, son increíbles verdaderamente, ¿no? Cómo la hazaña puede en un grupo de jóvenes matar a otro que estaba totalmente indefenso. Pero ya vamos a hablar, ya nos vamos a meter con el tema que está cautivando a la República Argentina. Otro de los temas que se conoció en el día de hoy es el tema jubilados. ¿Por qué? Vieron que el gobierno suspendió, apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, la ley de movilidad jubilatoria por 180 días. ¿Para qué? Para rever cómo estaba ese proceso, porque recordemos que el expresidente Macri había hace 2 años toqueteado la fórmula, había perjudicado a los jubilados. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fernández? Dijo, bueno, vamos a rever toda esta situación. Bueno, se dio un aumento, una suma fija en el mes de diciembre, otra suma fija que se dio en el mes de enero, y faltaba que anuncien el aumento del mes de marzo. Bueno, hoy se anunció a la tarde, estuvo el presidente en el anuncio, estuvo acompañado por el titular del ANSES, Alejandro Banoli, y también la titular del PAMI, Luana Volkovich, quien estuvieron hablando justamente de esto. Vuelven los medicamentos gratis para los más desprotegidos, me parece que ha sido un dato clave este anuncio. Y se ha aumentado las jubilaciones un 13%, decían un 11, un 12, bueno, un 13% es la cifra, son 2.500 pesos más un 2.25 lo que van a percibir los jubilados en el mes de marzo, con lo cual el tema ha quedado resuelto, que es otro de los temas. Y atención, porque hace algunas horas entró un proyecto que regularía las jubilaciones de privilegio, y no es menor. No es menor el tema. Así que es otro de los temas que claramente me parece que vamos a estar en este debate abierto viendo a ver qué alcances puede llegar a tener. El otro tema es la deuda. ¿Qué pasa con la deuda argentina? Vieron que hay un debate que se ha abierto, hay una definición que tiene que tener la Argentina en base a la deuda que tiene principalmente con el Fondo Monetario Internacional, a ver si se extienden los plazos, a ver qué se hace con esa deuda. La izquierda dice que no hay que pagarla directamente, que hay que auditarla. Otros dicen que es impagable. Y otros dicen, no, efectivamente la deuda hay que negociarla. Porque la deuda está. La deuda creció un montón durante los 4 años de Mauricio Macri. Y bueno, la deuda hay que pagarla. Como ya se pagó en algún momento, recordemos que en algún momento no le debíamos nada al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de la entrada de Mauricio Macri, volvimos con el fondo, con todos los problemas que eso contrae. Y el último de los temas que vamos a estar viendo, que también ha generado un debate en el día de hoy, tiene que ver con el coronavirus. Hay compatriotas que están viviendo en China
Y particularmente hay 14 que le están pidiendo al gobierno argentino la intervención. ¿Para qué? Para repatriarlos, es decir, para que los dejen volver a nuestro país. Hace como 20 y pico de días que están en sus departamentos, en su casa, sin poder salir. Entonces están pidiendo a ver si el gobierno argentino, a través de la Cancillería, interviene para que puedan volver a la República Argentina. Claro, el coronavirus sigue creciendo. Vieron que ahora hay una alerta con el tema de los médicos. ¿Por qué? Entre los médicos de Chile hay más de 1.700 médicos que se contagiaron. 6 de ellos han muerto. La semana pasada había muerto el médico que había hecho el anuncio a esta premonición de hasta acá lo que algunos piensan que puede llegar a convertirse y que es una pandemia. Atento con este dato porque sigue creciendo el número de contagios y el número de muertos. Así que no es un dato menor y también vamos a estar hablando a lo largo del programa. Y nos vamos a meter ya con el caso de Gesell, con el caso de Fernando Báez Sosa. Está con nosotros Marcelo Biondi, abogado penalista. Está también Ricardo Antonovich, que es, médico psiquiatra, o psicólogo, psicoanalista, especialista en temas deportivos. Me parece que es un tema, está bueno para meternos y ver esto de diferentes ámbitos. Pero yo les decía en la presentación que al correr de las horas se fueron conociendo nuevas pruebas, trascendieron nuevas pruebas, con lo cual la justicia obviamente se sirve. Hay mucho material de los teléfonos. ¿Vieron qué pasó? Filmaron las peleas, filmaron cuando lo sacaban del boliche, filmaron todo, es decir, quedó todo documentado. Ahora, eso que quedó documentado, cuando los jóvenes se dieron cuenta de lo que había pasado, que fue algunos minutos después, intentaron borrarlo de sus teléfonos. ¿Qué pasó? Obviamente la tecnología hoy permite desencriptar los teléfonos y recuperar ese material. ¿Qué se conoció? Bueno, la semana pasada veíamos cómo se filmaban hasta cuando lo sacaban de los boliches, y ahora se conoció hasta cuando le pegaban. ¿Sí? Se filmaban pegándole a Fernando en el piso. Es decir, Fernando murió de la peor manera. Algunos creen que ya estaba muerto en el piso y le seguían pegando por los golpes que tenía en la cabeza. Fíjense este video, que fue uno de los últimos que trascendió, que tiene que ver justamente, aclara muchísimo de que hay 8 de los 10 que han quedado detenidos con prisión preventiva. Así lo decidió el juez, ¿no? Van a seguir el proceso detenidos. Veremos si en el mismo penal, algunos dicen que lo pueden trasladar a Campana, veremos. Hay 2 que no, hay 2 que siguen imputados en la causa, pero van a seguir el proceso en libertad, al menos hasta ahora condicional. Marcelo Biondi, cuando estuvo hace algunos días, me acuerdo que creo que fue una semana después de que todo esto se inició, sí, él me decía, no tienen todo el mismo nivel de responsabilidad. Y ahí se abrió un debate, porque hay algunos que creen que no, que algunos instigaron, que otros pegaron, que otros colaboraron, que no dejaron, no dejaron a la gente intervenir para que no le sigan pegando. Pero vamos a ver el video primero de Lucas Petrossi, que es justamente una de las últimas imágenes que trascendió. ¡Cálmenlo, macho! ¡Cálmate! Yo lo saco. Somos los amigos. Vamos a calmar. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Bueno, no lo toques! ¡Bueno, no lo toques! ¡No me saques! ¡Pero si yo no soy! ¡Bueno, dale, camina! Mirá cómo lo dejaron. Bueno, Lucas Petrossi es el mismo que filmó cuando le pegaban en el piso. Es decir, prácticamente dejó documentado todo, desde que lo sacaban, como veíamos ahí. Vieron que se quejaban cuando lo estaban sacando del boliche, del Ebrick. Los jóvenes, los rugbyers, se quejaban por la violencia que ejercían los patobicas. Una cosa media extraña, porque cuando salieron del boliche fueron mucho más violentos con Fernando. ¿Cómo se puede explicar esto, Ricardo? Bueno, es lo que estamos tratando, ¿no? De explicar algo que
Bueno, conmociona a la sociedad, ¿no? Esto hace, desde el día que sucedió hasta ahora, ya pasaron muchos días, esto está en el tapete y es permanente. Entonces, algo de lo que ocurrió, nosotros estamos analizando unas escenas y unos poquitos relatos acerca de esa escena, ¿no? Entonces, la gente toma posiciones frente a esto, ¿no? O toma la posición de el criminal o toma la posición del juez. Entonces, bueno, se habla, la gente le permite hablar. Lo más importante, me parece que debemos destacar, es que hubo una muerte y una muerte de un hijo, ¿no? No es cualquier cosa la muerte de un hijo y más de un adolescente. Entonces me parece que el impacto fue esto. Yo estuve diciendo esto, que la muerte se representa en general por un minuto de silencio. ¿Por qué representamos la muerte con un minuto de silencio? Porque ante la muerte no hay palabras. Entonces me parece que estamos tratando de poner palabras a este hecho para calmar nuestra angustia, no la de lo que sucedió con esto. Los analistas debemos tener cierta ética en el sentido de no intervenir como personas. Esta imagen en particular, ¿no? Donde vemos que los mismos que atacaron y mataron a Fernando son los mismos que le piden a los Patobicas que no sean tan brutos. Es decir, la ironía en su máxima expresión. Está bien, pero esta es una conclusión que sacamos nosotros de afuera. Lo que falta es la palabra de las personas que cometieron este hecho. Eso no hay palabra de los que cometieron este hecho. Sí hay muchos expertos, muchos colegas que los escuché decir que son psicópatas. Me parece que deberíamos resguardar esto hasta que los peritos de la justicia nos expidan para saber qué estructura tiene cada uno. Claro. Entonces después, justamente, la justicia será los encargados de juzgar por el hecho que cometieron. Pero nosotros estamos hablando, porque también estos chicos tienen padres. Los que mataron también, así como el que murió tiene padre, porque también si le dan cadena perpetua a un chico de esto, es como que para la familia es otra muerte. Sí. ¿No? Decime una cosa, Marcelo, ¿el juez considera estas imágenes? ¿O solamente se basa en las pruebas que tiene de la autopsia, de las pruebas que se han hecho de criminalística? No, el juez corresponde que valore toda la prueba en su conjunto, ¿no? Dentro de toda la prueba hay, en lo que es la investigación de un homicidio, hay prueba que es pericial importantísima, como la autopsia y todas las pericias complementarias, que acá todavía seguramente no están esos resultados. Incluso hay pericias de ADN que van a estar recién para el mes de marzo. Escuché que es una vergüenza, porque una pericia de ADN en 24 horas debería tener un resultado. Ahora, después el tema está en el magistrado, en la presión también social y mediática que tiene el caso, si falla de acuerdo a la ley o si maneja con un poco de arbitrariedad alguna prueba como para dejar como viene la cuestión o agravar la situación de todos los imputados. Hasta acá la causa parece avanzar rápido, ¿no? Parece que, o sea, recordemos que esto pasó el 18 de enero. Sí. 3 semanas han pasado nada más. El proceso es como que va bastante semana a semana, hay novedades. Digo, no es lo habitual. Bueno, la fiscal tiene 15 días prorrogables por 15 días más para pedir la prisión preventiva o no. Porque se le vence el plazo de detención. La pidió una semana antes porque dicen que las pruebas que restan no van a llegar antes que se venzan los 30 días, entonces para eso adelantó. Lo puede hacer, adelantar. Yo lo que creo es que claramente, por lo menos de la resolución que leí, hay algunas cuestiones que son que se pueden llegar a discutir, ¿no? Más adelante, y sobre todo los imputados necesitan una estrategia que creo que a la fecha no la tienen. Y esto de estar los 10 con el mismo abogado creo que es un grave error y necesitan una estrategia de defensa comparten el abogado, es verdad, ya planificando un juicio oral, ¿no? Ya planificando un juicio oral que hasta ahora no se advierte que la tengan. Incluso las nulidades que se plantearon en la audiencia me parece que no son tampoco nulidades que van a prosperar por parte de la defensa, y el pedido de morigeración mediante prisión domiciliaria me parece que es apresurado con la repercusión que tiene el caso. ¿Es normal que tengan el mismo abogado, digo? En los casos con tanto imputados no es habitual, pero acá también hay un error del juez, porque acá claramente yo creo que es muy difícil que haya... vos fijate que la calificación ahora se agregó la alevosía, que hay que ver bien si fueron intimados por el hecho que cuadre, si bien el objeto procesal son los hechos,
pero si fueron intimados realmente para poder defenderse de los presupuestos que requiere ese tipo penal, ¿no? Que es el estado liso y llano de indefensión de la víctima, el actuar sobre seguro, el saber que no hay ningún riesgo para el que termina consumando el homicidio. Bueno, eso hay que ver, por lo menos de lo que se desprende de la indagatoria que tuvieron, que no se llama más indagatoria en Provincia de Buenos Aires, no se desprende que esté intimado el hecho para que se pueda subsumir en ese tipo penal. Sin embargo, lo hicieron. Hay que ver ahí también si no es manifiestamente arbitrario, puede caber o no una nulidad, porque el objeto procesal igual son los hechos, no las calificaciones legales que pueden variar. Bueno, el abogado defensor de los 10, porque es el mismo, y lo estábamos aclarando, habló de que mucho de que este avance el proceso tan rápido, dice que porque se armó un circo mediático alrededor de la causa y que eso de alguna manera le mete presión. Bueno, pero él tiene que tener en cuenta que si está, y no es por criticar al colega, pero si toma una causa que tiene repercusión mediática y está por la defensa, él tiene que formar parte también no del circo mediático, sino de la parte técnica, exponerla públicamente, porque si no, fíjate que están todas las voces menos la de la defensa. Porque además, fíjate que da esta sensación, ¿no? Como que cada uno dice, bueno, ninguno se arrepintió. Es decir, están todos, digamos, detenidos, pero ninguno, salvo algún padre que dijo, no, mi hijo está arrepentido. Ricardo, ¿cómo actúa el ser humano en este tipo de causas? No todos actúan igual, obviamente. Pero pensemos del sentido común. Si se arrepienten, es que ya son culpables, ¿no? Si ellos dicen, yo me arrepiento o cometí este hecho, bueno, ya se están declarando culpables. Entonces, bueno, alguna argumentación también de la defensa, pero eso lo van a decir cuando llegue el momento de las pericias. Si lo dicen, porque hay personas que no tienen ni la menor idea de que cometieron un crimen. ¿No? Nosotros bueno, pero creemos que todas Ricardo, las personas... que de las pruebas, digamos, en el momento que después se hizo como una reconstrucción del hecho, ¿no? A partir de qué? De lo que salió de los mensajes del teléfono celular, de las filmaciones, a partir de que ellos borran la información. Porque ellos borran la información, digamos, saben que los iban a detener y que le iban a sacar los teléfonos. Punto número 1. Punto número 2. Esos los mensajes que se mandan, que nosotros los repasamos la semana pasada, ellos marcan como que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Bueno, ¿no? pero Claro, pero tenemos que posteriormente pensar, al hecho, o sea, se advierte que Claro. posteriormente al hecho, advierten o se dan cuenta que habían, con ese término realmente lamentable de caducó, que uno de los Pertossi pone en ese grupo de WhatsApp, escribe, le está transmitiendo al resto, obviamente que habían matado a Fernando. Hay que ver si en el momento del hecho realmente tuvieron una premeditación para matar, un acuerdo para matar que puede surgir inmediatamente antes, y también si hay ese estado liso y llano de indefensión y obraron sobre seguro para que haya alevosía, como está calificado hoy el tema. Yo creo que acá la discusión va a ser, en un juicio oral, la calificación legal, si queda el homicidio agravado, que creo que a mí me parece que no está la prueba certera en un juicio oral para condena por esos delitos. Si baja otro tipo de homicidio, que puede ser homicidio simple o alguno de los llamados por la doctrina homicidios atenuados, que puede ser homicidio preterintencional, es decir, aplicó un golpe de puño, la persona cae y termina muriendo, ahí la autopsia tendría que determinar con los exámenes complementarios que la muerte no se produce por los puntapiés que se le aplica a Fernando en la cabeza, por ejemplo. Y yo creo y veo descartado el tema del homicidio en riña, porque claramente hay 2 coautores, al menos claro, individualizados por la Fiscalía. Ahora, en el caso... Porque y la participación, ¿no? Yo creo que los 8 no tienen la misma responsabilidad. Eso te iba a decir. Eran Ni 10, los 10, ¿no? Eran 10. 2 que están en su casa hoy siguen imputados, pero los mandan a la casa porque ninguno de los testigos los identificó. ¿Sí? Hasta acá. El resto, mayor o menor medida, los testigos los identificaron, dónde estaban, y después, obviamente, con la información complementaria que pueden ser los videos, se termina de confirmar que estaban ahí. Vos decís que sos de la teoría que los 8 no tienen el mismo nivel de responsabilidad. Yo creo que no, yo creo que lo que reconstruye el juez a pedido de la Fiscalía es que los que estaban, por ejemplo, agrediendo al amigo de Fernando, lo hacían para impedir que le presten ayuda a Fernando, tanto el amigo como la gente que estaría ahí en el lugar, y eso realmente no hay ninguna prueba que se indique en ese sentido. Creo incluso lo que dicen los testigos no vale. Pero los testigos ninguno dice que esos estaban evidentemente agrediendo a esta otra persona de una forma salvaje, bueno, porque eran 4 pero contra fíjate 1. Que los testigos... Y creo que incluso es otro delito que debería haberse investigado, que es el delito
de lesiones. Después vemos qué tipo de lesiones son. Por Pero más fíjate, que la fíjate una víctima cosa, hay testigos viste que la acción. dicen que obviamente no fueron los que pegaron, pero impedían a que la gente se parara. Digo, es decir, como que lo dejaban, que le sigan pegando cuando estaba en el piso. Es decir, no Bueno, dejaban intervenir a nadie. Eso en la resolución el juez no lo plasma. Es decir, es más capaz una cuestión que circuló mediáticamente que un testimonio con respecto a este grupo, te digo, Rodo, que estaba agrediendo al amigo. Más allá de eso, el hecho es terrible, genera un alto repudio social, genera toda una presión y un clamor social también, que eso influye obviamente en los funcionarios judiciales. Claro. Y no deja de ser el tipo común. Uno está hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Y del tema de garantías constitucionales, pero el tipo común que ve la escena advierte que hay 8 o 10 personas, 7, golpeando salvajemente a 1 o 2 personas, ¿no? Bueno, la familia de Fernando hoy fue a verlo, creo con su novia también, al cementerio. Fíjense lo que pasaba. Quiero invitarlos a la marcha que se va a realizar el día martes 18 a las 6 de la tarde y que esperemos que todos puedan estar ahí para ayudarnos en el pedido de justicia por Fer y por todas las víctimas de violencia. Es horrible tener que venir a ver a tu novio el día de los enamorados atrás de un mármol. Es horrible. Julieta, ¿estás sola? ¿Te sentís acompañada? ¿Cómo estás pasando estos días? Estoy acompañada, sí. Mis amigos, mi familia siempre me acompañan. Estoy llegando del cementerio porque quería estar con mi hijo para que me dé fuerza. Es muy difícil. ¿Y sentiste un poco de paz con esto, Graciela? Sí, siento un poco de paz. Quería traerle conmigo a mi hijo. Quería que viniera conmigo. Le dije que descansara, que estábamos en un inicio de la justicia y que se va a hacer justicia con la ayuda de todos. Recién escuchábamos, ¿no?, en el inicio de la nota, a la novia de Fernando, que convocaba una marcha. Bueno, la marcha es el próximo martes, que se cumple un mes de la muerte de Fernando, en el Congreso de la Nación, hacia el Congreso de la Nación. La verdad, me parece que vale la pena, ¿no? Uno escucha estos testimonios y uno queda consternado, porque digo, es muy difícil extraerse de la situación y entender, que yo entiendo lo que dice Marcelo, claro, de la posición de la defensa en este caso. Ahora, hay una cuestión de que me parece que la gente espera, digo, porque supongamos que han cometido... No se escucha el arrepentimiento. Bueno, justamente esto es lo que ahora está en el tapete, el arrepentimiento. Pero si ellos dicen del arrepentimiento, y detrás del arrepentimiento viene la culpa. Entonces no se van a culpar en este momento porque justamente tienen una defensa que no les permite inculparse. Ahora, bueno, el arrepentimiento no va a existir, porque si existe el arrepentimiento, existe la culpa. Y si existe la culpa, existe el delito. Y bueno, las cuestiones van a pasar por otro ámbito. En este momento creo que no hay sujetos del derecho. Estos chicos son sujetos del derecho. El derecho está tratando de acomodar la responsabilidad del acto que cometieron, pero no hay un derecho también de los que cometieron el crimen, porque no tienen voz. En este momento no tienen voz. Tiene voz la cuestión jurídica, pero no tienen voz los que cometieron el hecho. En el momento que puedan decir, si pueden decirlo, porque a lo mejor lo desconocen, el hecho que cometieron, justamente van a poder estar en relación a su arrepentimiento o no. Porque hay personas que cometen estos delitos, pasan por la cárcel y no tienen conciencia del arrepentimiento de lo que hicieron. Entonces no vale la pena, no sirve para nada el haber pasado por la cárcel sin tomar conciencia de ese arrepentimiento que a lo mejor no está. ¿Qué los motiva, ¿no?, a atacar a alguien y seguir pegándole cuando está en el piso? La semana pasada me corrigieron cuando llegué, bueno, actuaron en manada. Me dijeron, no, manadas son los animales y no son animales. Actuaron como una banda de delincuentes desaforados que en un momento, dicen, ni siquiera sabía lo que estaban haciendo, ¿no? Porque si vos ves una persona tirada en el piso y que ya no tiene reacción, el ser humano, digamos, el ser humano normal se queda quieto y decir,
a ver qué es lo que pasa. Hay sujetos que en determinados momentos, o personas que entran en una situación de éxtasis, ¿no? Que no solo... Es decir, el ver ahí le genera más... No, el éxtasis es como sustraerse de la realidad, meterse en uno mismo y tomar eso, algo fundamental, como un objeto que es lo único que prevalece, ¿sí? A lo mejor ese objeto que fue este chico en ese momento no fue un chico, un sujeto, alguien que teníamos, fue un objeto. Entonces el éxtasis, bueno, produce esto. Esto también produce en los religiosos esta sustracción de la realidad y bueno, pero que la Iglesia ahora católica también no lo permite, este tipo de éxtasis en relación a, bueno, puede ser que haya sucedido esto, que en este momento de éxtasis, porque creo que Marcelo nos puede decir que no determinaron que tenían ni droga ni alcohol. No. Sí, aparentemente igual hasta ahora... muchas horas después hizo Claro. la pericia, ¿no? El análisis, creo que más de 8 o 9 horas. Ayer se hizo la audiencia judicial y la única voz que se pudo escuchar, y la vamos a compartir, es la de Blas Sinali, uno de los jóvenes que está detenido. Ustedes por el momento, no han prestado declaración en el proceso, con lo cual en esta audiencia no deberíamos escucharlos hacer un relato sobre lo que pasó en el hecho, pero si tienen algo para manifestar respecto de su situación, respecto del lugar de alojamiento, alguna cuestión que les parezca de utilidad, este es un momento oportuno, digamos. Todas las partes están acá presentes. Si alguno tiene algo que manifestar, es su derecho, tienen el derecho a hacerlo, ¿sí? Sin perjuicio de que en cualquier momento de este proceso en que quieran declarar, que pueden hacer, y en cualquier momento del proceso en el que tengan alguna petición para hacer ante el juzgado, yo el mismo día que ustedes hagan la petición, los voy a recibir acá en el juzgado, ¿sí? Pero sin perjuicio de eso, hoy pueden hacer uso de la palabra. ¿Alguno quiere? ¿Quieren hablar? Yo lo único que quiero decir que lo que pasó, ninguno de nosotros quiso que pase. Eso está bien. Ahí, sin meternos en, digamos, lo que fue el hecho, porque para eso está la declaración, ¿no? Lo que he dicho, pero entiendo... Bueno, sigue hablando, ninguno quiso, digamos, no habla por él, habla por el grupo todavía. ¿Se va a romper esto, digamos, en algún momento de que hablar del grupo y de... O sea, es raro porque tienen un abogado que los defiende a todos, digo, siguen actuando en grupo. Bueno, hay una cosa que es elemental, que hicieron uso de un derecho que tiene el imputado, que es no declarar, ¿no? Claramente está detrás de una estrategia probable de la defensa, que es esperar que se colecte toda la prueba, sobre todo la pericial, y que alguno no declare algo que después no se condice con algún testigo que aparezca, con alguna prueba pericial que se incorpore. Más allá de eso, a mí me parece que, por esto que te decía ya desde el día de enero que estuve en el programa, yo creo que de las personas que están hoy con prisión preventiva no tienen todos la misma participación. Es más, algunos quizás no tengan participación en el hecho principal, que es el homicidio de Fernando. Entonces creo que el juez no debe permitir a esta altura, y no lo tendría que haber permitido antes, que tengan todos el mismo defensor. Debería, por una incompatibilidad justamente, si no están en un estado de indefensión, porque la persona que está, por ejemplo, parada no haciendo nada o golpeando al amigo de Fernando, al no declarar, al no poner ninguna defensa, al no plantearse ninguna situación por medio de la defensa, porque si lo hace quizás perjudica a los dos coautores y a los 2 o 3 que golpearon a Fernando, termina perjudicándose también y termina hoy con una imputación que es de un delito grave, que es de 2 agravantes, de los homicidios, 2 agravantes del artículo 80, que tienen una pena en expectativa de prisión perpetua, que son 35 años de prisión en nuestro sistema. Entonces, si el imputado no entiende eso, creo que la justicia y el juez tienen el deber de resguardarle justamente que tenga un derecho de una real y material defensa, y debería ya mismo revocar con respecto a algunos la defensa, y que no tenga el mismo defensor. Marcelo, Ricardo, gracias por haber venido. Buen fin de semana. No, gracias a vos. Greta
Gretel está con nosotros, analista político, también Juan Ignacio Fernández, economista. Gracias a los dos por estar. Bueno, qué dilema, ¿no? ¿Qué hacemos con la deuda? Vieron que la izquierda dice no hay que pagarla, porque primero hay que auditarla, porque primero... Es decir, el discurso de la izquierda siempre es casi siempre el mismo, ¿no? Después nunca hay que pagarla, hay que ver quién la generó. Se meten en ese tema que finalmente no salimos nunca. Ahora, hay otros que dicen, Argentina, ¿puede pagar esta deuda que se generó? Ese es otro de los dilemas. Y la tercera, podríamos decir, ¿cómo se paga esta deuda? Argentina tiene que empezar a producir para poder pagar esa deuda, porque Argentina viene de estar paralizada. Voy a empezar por el economista, que me parece que... ¿Qué hacemos con la deuda? Mira, la deuda en realidad hay que pagarla. El asunto es que yo creo que no hay que pagarla ahora. De hecho, no se puede pagar. Aunque queramos, digamos, vamos a pagar una partecita y después en algún momento de 2020 o en el mejor de los casos, a principios de 2021, vamos a trastabillar y vamos a dejar de pagar por una imposibilidad técnica. Dado eso, me parece que lo más sano es decir, mira, la verdad es que no puedo pagar la deuda, mostrar voluntad de pago, que hay una gran diferencia entre lo que estamos haciendo y eso. Y una vez que vos mostrás voluntad de pago y el plan económico, que decís, mirá, la verdad es que dame un periodo de gracia, perdoname, digamos, parte del capital. Es decir, vos si Argentina no está mostrando, ¿por qué? Porque no mostró un plan económico todavía. Está teniendo una actitud, te diría, un poco infantil, porque, digamos, dado que no podemos pagar, nosotros deberíamos, digamos, mostrar voluntad de pago no tiene costo. Digamos, tiene costo cero. Entonces, si lo podés hacer, digamos, es mejor que no hacerlo. Entonces, dado que no podemos pagar, hay dos caminos. O mostrás voluntad de pago o, digamos, te victimizás y, bueno, tenés una actitud un poco más infantil que estamos viendo que no está dando resultados. Los mercados se nos están poniendo todavía más en contra, con lo cual nos suma. Entonces, lo que hay que hacer es pedir periodo de gracia, pedir que nos perdonen parte de capital e intereses y ese periodo de gracia para reacomodar, digamos, la macroeconomía argentina y, digamos, para volver a tener chance de crecer y con eso recién ahí repagar la deuda, porque si no crecemos la deuda es absolutamente impagable. Ahora, Gretel, el Fondo Monetario no parece ser, digamos, que tenga actitud de negociar, más allá que vienen, digo... Da la sensación que está bastante rígido el tema. Bueno, yo voy a disentir un poco con la opinión del economista porque creo que no hay un infantilismo de parte del gobierno. Creo que justamente el ministro fue bastante claro y categórico al mencionar que hay voluntad pero no hay capacidad. ¿Cómo se genera esa capacidad? Si todavía no están dadas las condiciones para crear una sostenibilidad en la economía, para generar fuente de crecimiento genuino, porque la retracción hoy en el plano económico y no hay demanda agregada, no potencia la capacidad suficiente como para que Argentina despegue. Entonces, cuando estamos realmente en una situación de lisiado, no se le puede pedir a un paralítico que se levante. Hoy por hoy creo que se están dando las condiciones, primero desde el mercado internacional. Fíjese lo que fue la gira del presidente a Europa. Se están dando en un concierto donde Argentina termina siendo la figurita que se termina disputando. China, por un lado, está poniendo una vista acá con el tema de la nueva central atómica que quiere inaugurar. Por un lado, China tiene posibilidades de inversión en Argentina. Por otro lado, Estados Unidos está esperando que el gobierno de alguna manera se manifieste con una postura determinada con el caso Venezuela. Y también con eso está jugando una carta a favor o no Trump y está queriendo negociar la postura argentina con un, digamos, otro avisoramiento a nivel político geoestratégico en la región. Y por otro lado, dentro de la Unión Europea, con la salida del Reino Unido del Brexit, se están disputando Francia y Alemania el liderazgo. En ese concierto, donde prácticamente el 14% del voto del directorio del FMI lo componen Italia, Francia, España, y me está faltando un país más, esos 4 países claves que son los que estuvo visitando justamente Alemania, estuvo visitando Alberto Fernández, hace que de alguna manera Argentina se esté brindando en un nuevo concierto, digamos, de integración hacia el mundo con ese acuerdo de la Unión Europea que hoy por hoy es fundamental. Y otra ficha importante es el Vaticano. Entonces, en ese concierto, donde todo el escenario internacional está viendo que Argentina tiene una voluntad de pago y está creando las condiciones para que se reactive económicamente el país puertas adentro, no se puede hablar de infantilismo. En todo caso, hay que esperar la tendencia. Y tal es así, una cosa más, es que la propia oposición en esta ley, donde se sancionó de manera conjunta diputados y Senado, le dio el visto bueno al gobierno. O sea, tenemos el acuerdo interno y terminamos también el acuerdo internacional. Falta solamente la ficha clave que es el presidente, que estuvo en Hurlingham, anticipó que se venía el aumento de las jubilaciones, habló también del tema de los medicamentos. Bueno, después fue, junto a Alejandro Banoli y también Luana Volnovich, a anunciar esto que había dicho en Hurlingham. Pero se refirió al tema, no mencionó Fondo Monetario, pero fíjense. Por ahí veo un cartel que dice, fuerza Alberto, la deuda es con el pueblo. Y tienen razón. La primera deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo.
Y la deuda con el pueblo no se arregla quitándole derechos al pueblo, se arregla dándole más derechos para que el pueblo viva mejor, para que el pueblo se eduque, para que el pueblo pueda crecer. ¿Y saben cómo lo llamábamos los peronistas a eso? La escala social ascendente. Que cada generación esté un poco mejor que la que lo precedió. Y lo hicimos todos los tiempos que pudimos, pero un día, cada tanto, se nos cruzan los que dicen que el problema de la Argentina es que da muchos derechos. Derechos a los que estudian, derechos de los que quieren salud pública, derechos de los que trabajan. Yo les pido, por favor, lo que nos hizo distintos, lo que nos hizo grandes, lo que hizo que el resto del mundo nos envidiara, fueron los derechos que tuvimos. Nunca más renunciemos a derechos. Vamos seriamente a darle cada vez más derechos a la gente. Juan, ¿el problema de Argentina son los derechos? No necesariamente. Es un sobredimensionamiento. Es decir, no está de acuerdo en que hay que restringir derechos para poder pagar la deuda. No necesariamente. Digamos, a ver, Argentina está pasando por una situación, está colapsando el modelo actual. El modelo actual lleva varios años, incluye Macri, gobierno anterior y demás. Y, digamos, no están dadas las condiciones como para hacer negocios. Desde poner una zapatería, un kiosco o una empresa o lo que sea. Digamos, los incentivos te están absolutamente dados vueltas. Hasta que no se den vueltas esos incentivos, hasta que no vuelva a ser rentable poner cualquier tipo de negocio, de nuevo, estación de servicio, zapatería, un canal de televisión, lo que sea, hasta que eso no pase, Argentina no va a volver a crecer. Digamos, Argentina está haciendo absolutamente lo imposible para que la gente no haga negocios. Entonces, no necesariamente implica menos derechos y demás, sino, digamos, acomodar la estructura tributaria para que vuelva a ser rentable hacer negocios, que fue lo que nos hizo grande. Recordemos que Argentina fue un país grande cuando era fácil hacer negocios. Abrías la persiana, ponías una verdulería y estabas trabajando. Imagino que tus abuelos y mis abuelos hacían eso y prosperaron. Y hoy, básicamente, estamos haciendo absolutamente lo contrario. No necesariamente implica menos derechos, sino más, solamente que es otra forma de dar derechos. Fíjate, te pregunto desde lo político, porque ha sido una semana media caótica en cuanto que todo el tiempo se intentan instalar internas dentro del gobierno, ¿no? Alberto con Cristina, Kicillof con Alberto, es decir, y esto me da la sensación que juega en contra de poner un ordenamiento. ¿Ves eso? Bueno, esto es bastante maquiavélico, ¿no? Divide y reinarás, ¿no? Como decía Nicolás Maquiavelo. Creo que acá no están dadas las condiciones como para elaborar, digamos, artilugios de comidillas políticas, ¿no? Estamos en un escenario bastante delicado en términos de deuda social acuciante en materia económica. Coincido también con él que no están dadas las condiciones. Pero poco a poco van influyendo las condiciones para este reactivamiento económico. Ahora, pensar que hoy por hoy el sistema está dado como para la máquina de impedir de producir ese despegue es un poco apurado en este momento como para dar ese diagnóstico. Creo que apenas asumió el gobierno, se están dando ahora las condiciones, ahora pasó con el tema esto jubilatorio que es fundamental y se está atendiendo a aquellos que están caídos literalmente de la escena, digamos, social, ¿no? Recuerden, prácticamente superamos el 50% de pobreza en lo que son menores de 15 años. Entonces, si no se atienden esas situaciones de urgencia inmediata, lejos podemos estar hablando de qué está pasando en las internas políticas. Y vuelvo a decir, el sello clave fue el día 12, un día clave, el día 12 de febrero, ahora pasado, donde se sancionó una ley donde todos diputados y todos senadores acordaron, dando el visto bueno al gobierno, a decir, bueno, vamos a tratar de trabajar en la sostenibilidad de la deuda. Entonces, esa carta hace que caigan por la borda y te tire por la borda cualquier tipo de pensamiento nefasto de que hay divisionismo dentro del Ejecutivo. No hay tiempo para hablar en esa comilla política. ¿No coincidís? No, yo no coincido ahí. Yo no creo que estén dadas las condiciones. Digamos, creo que se están atendiendo algunas necesidades puntuales como la tarjeta alimentaria y demás, que me parece son gastos necesarios en una situación de emergencia económica y alimentaria que tiene Argentina. Pero eso es un gasto menor. Cuando uno mira lo que se gasta, digamos, lo que saldría a alimentar a todos los argentinos, son 200.000, 300.000 millones de pesos. Te digo, no es tanto. Entonces se está gastando un montón de plata en otras cosas y yo no veo que esté bajando la presión tributaria para la gente que produce y que tiene plata para invertir. Y me da ¿no sentís que el gobierno tenga un programa para invitar a los inversores? No, de hecho se está desinvitando, literal. Digamos, hay un tema acá. Digamos, vos tenés capital humano y económico. El capital económico le está huyendo a Argentina, literal. Digamos, bueno, pero fíjate una cosa, la inversión... le huyó a Macri también.
No, total. Y ahora se bajaron las tasas de interés. Se bajaron las tasas de interés ahora para propiciar. Yo no estoy hablando de que necesariamente Alberto tiene la responsabilidad. Yo te digo el escenario general. El capital económico está huyendo. Argentina, la tasa de inversión está en mínimos históricos y digamos, está cayendo casi a doble dígito. O sea, y la tasa, digamos, la inversión es absolutamente crucial para el crecimiento, nadie lo puede negar en la economía. Y después es otro problema, el capital humano. El capital humano está huyendo. Gente de 20 a 35 años hipercalificada, o sea, las mejores cabezas de Argentina se están debatiendo, o ya se están yendo, o se están debatiendo irse de Argentina por la falta de oportunidades. Y eso es lo que más me preocupa a largo plazo, porque en un país donde más de la mitad de los chicos son pobres, si encima las mejores cabezas se te van, estás en problemas. Otra de las noticias de la semana fue la inflación, hace 2 días, ¿no? Lo que tiene que ver con la inflación del mes de enero y la puja que hay por los precios. Algunos analistas dudaron del índice de inflación, dicen que, bueno, ya llegó nuevamente el kirchnerismo a meter la mano en el INDEC, algunos ya lo habrán escuchado. Otros dicen no, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? No, porque los analistas le daban un poco más arriba, le daban 3,5%. Ahora, fuera de esto, la inflación es alta todavía, más allá de que nos tranquilizamos de que haya bajado. Pero la pregunta es, Gretel, ¿ha bajado, digo, para mantenerse o es circunstancial por los congelamientos de precios y todo, digo? Porque si pasa eso, es medio como una olla a presión, bueno, ¿no? A ver, fue bastante claro Marco Labaña. Él dijo que recibí un INDEC ordenado, que trabaja muy bien, pero no estoy en condiciones de hacer un pronóstico a mediano y largo plazo de cuánto va a ser la expectativa o cómo van a ir creciendo. Es difícil, es el mismo discurso de Guzmán. Él fue claro, él dijo, si ustedes esperan acá un PowerPoint, de acá a 10 años cómo va a llegar a Argentina, es imposible, porque estas medidas, incluso lo dijo, son medidas de coyuntura, de urgencia. O sea, no quiere decir que haya flexibilidad, puertas adentro del propio Ejecutivo para dar una vuelta de timón, digamos, una vuelta, digamos, de viraje. En este sentido, creo lo mismo. No se puede planificar hacia dónde vamos, digamos, a ir, si va a haber un crecimiento de la inflación, es difícil planificarlo en este escenario, pero sí hay ciertas medidas que hoy por hoy, el tema de congelamiento de tarifas, el tema del aumento de jubilaciones para mínima, el manejo, digamos, de precios cuidados, hacen que de alguna manera se desintoxique un poco la economía y haya un parate, que esto no necesariamente va a implicar un techo, digamos, pero sí por lo menos un enfriamiento de ese gran índice que iba increyendo en la última gestión. Juan, ¿le querés al INDEC o no? ¿Sos de lo que no les crees? No, yo le creo. De hecho, era esperable esta baja. Primero, obviamente, por el congelamiento. Digamos, más de la mitad de la economía está en el freezer. Digamos, tenés acuerdos con naftas, tarifas públicas, precios cuidados y demás. Está bien que salió la parte del IVA, ¿no? Vuelve el IVA a los alimentos y eso tiene un impacto. De hecho, se vio en alimentos y bebidas, fue uno de los rubros que más subió. Sí. Casi 5%, sí. Grave. Pero yo al número le creo. El tema es que yo creo que estamos pateando inflación presente a inflación futura. Creo que lo vas a empezar a ver como... Es decir, esto que muchos te explican como la olla a presión, digamos, que vos dejás ahí congelar, pero el día que no te queda otra que empezar a aumentar las tarifas y todo eso, digamos, te salta por el aire. Es que te pongo un ejemplo súper claro. Vos suponete que tenés una estación de servicio. Hoy están muy complicados con la rentabilidad porque no solamente tienen las naftas congeladas, sino que encima la venta de naftas en cantidad está cayendo muchísimo por el bajón económico. Los costos te están subiendo, o sea, los empleados todos los meses, digamos te salen más caros, tenés transporte, todos los costos siguen subiendo. Tenés la nafta congelada, encima la cantidad está cayendo. O sea, esto tiene un límite. Y después... la verdad que la situación está complicada también por el lado monetario. Digamos, se está expandiendo mucho la base monetaria, muchísimo, 15% en el último mes y 40% en los últimos 4 meses. ¿Y qué capacidad ociosa teníamos? ¿Qué capacidad ociosa teníamos antes? No importa, yo te pongo un ejemplo. Con Alfonsín la pobreza llegó al 50%, el país estaba pseudo parado y sin embargo la inflación llegó a 4 dígitos. O sea, no necesariamente por tener capacidad ociosa no vas a dejar de tener inflación, lo cual eso es falso. Y yo veo un escenario parecido, o sea, la inflación se va a acelerar sobre todo en el segundo semestre y probablemente el primer semestre de 2021, porque se están dando las condiciones para eso. Así que en la medida que yo recomendaría que bajen un poco con el tema del Banco Central, de la expansión monetaria, para controlar la inflación en estos niveles, que es un poco más sano que lo que tuvimos con Macri, ¿no? Bueno, veíamos recién al presidente cuando estaba en Hurlingham, que hablaba obviamente del mensaje que tiene que ver con el tema de la deuda. Posteriormente fue a Casa de Gobierno, ahí encabezó en la reunión, le dio la palabra primero a Luana Volnovich, la titular del PAMI. ¿Para qué? Para que anuncie el tema de los medicamentos, el retorno de algunos medicamentos gratis para jubilados. Escuchamos a Luana. Es un día para nosotros de mucha satisfacción. Satisfacción primero por haber podido cumplir el primer objetivo, un primer objetivo dentro de PAMI, que fue de alguna manera el compromiso que asumió
Alberto Fernández con los argentinos y las argentinas, y que se transformó para nosotros desde el primer día que asumimos en un mandato, y estuvimos trabajando estos 2 meses en poder llegar a trabajar la problemática de los medicamentos, que es lo que nos convoca el día de hoy. También es una satisfacción en términos personales y en colectivos, porque creo que con esto vamos a mejorar un poquito más cada día la calidad de vida de los afiliados, de millones de jubilados y jubiladas que son los que dependen del PAMI. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados? Lo vamos a hacer cuidando su salud. ¿Y cómo vamos a cuidar su salud? Es a través de la instrumentación, la puesta en marcha de un vademecum de medicamentos esenciales, gratuitos del PAMI. ¿De qué o cómo creamos o de qué se trata de vademecum? Es una lista de 170 remedios, 170 principios activos que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados. Posteriormente, Alejandro Banoli anunció el aumento a los jubilados, 13% para la mínima, y acá se viene otro debate, porque algunos dicen, algunos abogados previsionalistas, guarda porque ahora se viene una catarata de juicios. ¿Por qué? Algunos explican que se está achatando lo que se conoce como la pirámide de ingresos. Es decir, los que más ganan se les aumentó menos, no es la misma proporción que los que cobran la mínima, que es el mayor porcentaje de jubilados. Ahora, dicho esto, también me parece que vale la pena aclarar, es que hace algunas horas el Gobierno Nacional presentó en el Congreso una ley para regular las jubilaciones de privilegio. Y ahí me parece que se abre también otro debate, no sé si coinciden conmigo. ¿Gretel? Sí, en realidad se abre un debate que toda la ciudadanía lo está esperando hace tiempo. Si estamos hablando de la sostenibilidad en materia de la deuda y estamos hablando de lograr una armonía en todos los factores sociales, también hay que meter mano en el sistema jubilatorio. Hoy fíjense lo que funciona en lo que sería el Poder Judicial de la Nación, el Servicio Exterior de la Nación, el Ministerio también Público de la Nación y también otros tribunales. Les voy a tirar un par de datos. Por ejemplo, hoy el haber mínimo Poder Judicial de la Nación, 289.000 pesos. La máxima, 770.100 pesos. 55, el Poder Judicial. Poder Judicial, 770.100 pesos. 55 veces más que el haber mínimo garantizado justamente por el CIPA, que estamos hablando, recién lo vimos en pantalla, alrededor de 15.000 pesos. Vamos al Servicio Exterior de la Nación. El promedio, 396.000 pesos, máximo 616.676 pesos. Eso Cancillería. Cancillería, 44 veces más que el CIPA. O sea, estamos hablando, esto es indiscutible. O sea, menos mal que vino este gobierno para trabajarlo ahora. Es algo que es un clamor de la ciudadanía. A ver, está bien los que más aportaron, porque es un sistema jubilatorio especial, porque son carreras diferenciales, pero más allá de eso, la mitad de la población, menores de 15 años, está en nivel de pobreza, y cómo están los jubilados hoy, hacen que indudablemente esto no, digamos, despierte ningún tipo de óbice para ningún sector de, digamos, esta mala distribución equitativa de lo que son las jubilaciones. Quiero decirles que el sistema jubilatorio se debate en el mundo, ¿no? Porque cuando se pensó en entonces el sistema jubilatorio, estaba pensando como para cuando la gente vivía de casualidad 60 años. Entonces, se regulaba para que los últimos años de su vida, hoy que tenemos el promedio de vida, 80 años, cambió, no en Argentina, en el mundo cambió el sistema jubilatorio. Digo, ¿qué estás viendo en este anuncio del gobierno? Hay varias cosas. Obviamente estoy en contra de los salarios de privilegio y las jubilaciones de privilegio, sobre todo del sector público. Claro. Porque básicamente no necesariamente es algo que convalida en el mercado, sino que es algo a dedo que un burócrata decidió. Es decir, aparte el Poder Judicial es increíble, ¿no? No pagan impuesto a la ganancia. No. Tienen jubilaciones de privilegio, es decir, no le falta nada. Son una casta, Total, literalmente. estoy en contra de eso. Ahora, yo no llamaría jubilación de privilegio a una jubilación de 30.000 pesos que alguien se ganó en el sector privado. Y esa gente la están licuando ahora. O sea, no mezclemos las cosas. La jubilación de privilegio está bien. Habría que achatar esa parte de la pirámide. Claro. Ahora, la parte que está en el medio, hoy la están ajustando. O sea, la están licuando y no se lo merecen.
Y me parece que es gente que aportó toda la vida, digamos, que trabajó, que pagó sus impuestos, y después cuando va a cobrar la jubilación le vuelven a, digamos, cobrar más impuesto inflacionario a esa gente, porque esa gente que le está aumentando 5% hasta quién sabe cuándo, con una inflación que todavía sigue dejando al 50 y pico %, más allá de este dato de enero, bueno, esa gente la están ajustando, y eso hay que decirlo. Yo creo que el sistema jubilatorio argentino es un gran esquema Ponzi, que son esos esquemas piramidales que están pensados para no ser repagados, al igual que, digamos, para que la gente que sepa que es un esquema Ponzi, tipo las mandalas esas por las cuales hubo hasta celebridades que fueron presas, porque eran estafas. Y esta gente está siendo estafada y hay que decirlo, sobre todo la gente que está en el medio. Pero sí me parece bien que a la gente que está arriba, que cobra 200.000 pesos de jubilación de privilegio, y me parece bien que los ajusten. Recordemos que... Perdón, y que generalmente se jubilan antes, no es que llegan a los 65. Total. Recordemos que fue por 180 días que se suspendió este tema de la movilidad. Ahora está obligado el Ejecutivo a retomar un plan de movilidad, con lo cual se le está terminando la fecha. O sea, esto va a tener que tratarse en breve, lo que él está mencionando, que es correcto, se tiene que tratar. Se tiene que tratar. Pero igual en 180 días, digamos, son 6 meses, con una inflación promedio de 3 y pico %, estamos hablando que van a perder por lo menos 10% en términos reales. O sea, van a perder 10% de mínima contra la inflación, siendo muy conservador con la tasa de inflación. Es bastante complejo el escenario. Simplemente para resumir, a ver, estamos en una etapa donde el principio de solidaridad mecánica y orgánica nos rige a todos, con lo cual todos los sectores, yo sé que es difícil lo que estamos hablando, pero todos los sectores, y vamos a decir, lo dijo el ministro también, la corresponsabilidad del FMI. Se tomó deuda para que haya crecimiento productivo, no, para pagar deuda anterior y además para fuga de capitales, con lo cual ahora estamos con este tema jubilatorio que va a volver a tratarse, pero aún así vuelvo. El tema de la solidaridad le compete a toda la ciudadanía. Ojo que, para una cosa, de fuga de capitales contabilizan los viajes que la clase media y media alta fue al exterior, eso computa como fuga de capitales, y los dólares que la gente guarda, digamos, para resguardarse del fusilamiento inflacionario al que asistimos. Eso computa como fuga, porque la gente lo tiene como algo etéreo, que es alguien que fuga capitales, digamos, un gran magnate de fuga capitales. No, es clase media también, ¿eh? Gracias a los dos por estar y buen fin de semana. Gracias. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con...